Bueno, y hablando de la temporada, yo sé que más de uno le gusta asomarse por la ventana y ver la naturaleza, los arbolitos, en algunas partes que ya tienen esos árboles frondosos, empiezan a generar una transición de la época. Y también por ahí se ven sus colores, su verdor. Extraordinarios. Pero hoy vamos a conocer cuál es el nombre de ellos, por qué son tan especiales y características importantes. Porque no te pasa que pasas y ves un árbol, lo y no ves, sabes el nombre. y no sabes el nombre. Hasta le tomas foto y todo y no sabes el nombre. Entonces, qué importante aprender esto. Sí, le estaba diciendo a nuestro invitado de hoy que hay unos en particular que me he topado, por ejemplo, en San Carlos, ahora que estuve de vacaciones. Saludos y en a la gente de San Sabana. Carlos. Sí. Don Edgar, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿usted qué tal? ¿Quién más Bienvenido, que usted para que don nos Edgar. explique 9.000 especies, 9.000 tipos de árboles existen en nuestro país? Bueno, primero que nada, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? Sí, hay más de 9.000 especies registradas. Uy, qué bueno. Pero en realidad hay mucho más que todavía están en proceso de registro que no conocemos. Pues nosotros somos muy beneficiados en este país porque tenemos una gran biodiversidad, y falta mucho que estudiar todavía. Claro. Pero tenemos cualquier cantidad. Somos muy privilegiados al tener un país tan lindo, con sotobosques y un montón de cosas que la naturaleza nos da. Y ese tema que vamos a tratar hoy es importantísimo, es lindísimo, porque nos vamos a dar cuenta por qué los árboles florean. Tenemos 7 especies de árboles, ¿verdad? Pero de estos 7 hay características que comparten entre sí. Sí, escogimos 7 Ajá. porque de entre los 9.000 no podemos nombrarlos, ¿verdad? Claro. Pero esos 7, tal vez escogimos los más conocidos y lo que más vemos en la carretera. Digamos, un ejemplo, cuando vamos por el Boulevard de Romusel, vemos el famoso roble sabana. Yo los amo. Sí, que es Me hace sentir enamorada esos árboles. El Tabeúa rossi es el nombre científico de él. Este es un árbol caucifolio. Caucifolio significa que él, por decirlo de alguna manera, tal vez poder expresarme mejor, que hace las 4 estaciones, invierno, otoño, primavera y verano. Entonces, él más o menos de ahora, de diciembre a por ahí de abril, empieza a despedir todas sus hojas y va a quedar sin una sola hoja. Después de eso viene la floración, que es un tiempo de perpetuación, donde significa que él siente que se está muriendo. Entonces, para poder reproducirse, da la floración, porque después de la floración viene la semilla. Entonces, él cree que se va a morir, entonces da la floración, la semilla, y luego ya después de ahí de marzo más o menos, empieza otra vez con las hojas. ¿Qué color de flores son? Hay de 2 tipos, hay rosada Rosadita. y hay blanca. El que más vemos aquí es rosado. Sí, son los que se ven ahí por el Boulevard de Por el Romusel. Boulevard de Romusel. Hermosos. Sí, y la calle queda como llena de De esas flores hojas también, y ¿verdad? flores, exactamente. Lindísimos. Pero aquí el tema importante es ¿por qué florea? Entonces él florea porque piensa que se va a morir. Ahora, entonces él nos da la semilla. el tiempo de floración es muy corto, ¿verdad? Porque Sí. yo tengo unos árboles que están justamente en mi ventana, o sea, enfrente de la ventana, y se me hace muy corto el tiempo. Más o menos Sí, de cuánto es que estamos hablando. acuérdense que también tenemos las inclemencias del tiempo, el viento. El viento es importante porque entonces esa el parte viento es el muy- que hace el traslado de las semillas. Ahora hablando del roble sabana, si tenemos las semillas como una juela de ¿cómo se llama? De cornflakes, una cosa así. Entonces es muy volátil. Entonces al volar rápidamente, entonces empiezan a irse reproduciendo o germinando por otros lados. Entonces empezamos a ver hay árboles nuevos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del roble sabana. Del roble sabana. Exacto. Hay otros árboles que es un poquito más duro la cuestión de la reproducción, entonces hay que hacer algunos procesos de agua caliente, agua fría, para poder romper el embrión de la semilla y poder reproducirlo. El roble sabana, don Edgar, lo podemos encontrar en diferentes partes del país. Sí, ¿no? en todas las áreas del En todo- país, en todo no hay lado. ningún problema. Su madera es muy utilizable y la floración Ahí lo de él tenemos, de hecho. En este momento está la Qué fotografía hermoso, es del roble demasiado sabana. lindo. Ahora, me llama la atención porque cuando uno los ve de lejos parece que la flor fuera pequeña, pero cuando ya uno se acerca, realmente la flor es grande. Y grande, y es un ramo, es un Ajá. ramo grande, por lo menos de 5 hojas, de 5 flores, perdón, y es bastante grande, es bastante grueso. Lo que pasa es que hasta la altura ahí se nos hace pequeño. Ahora, ¿qué dice que tomo este tema? ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Una cosa es un árbol y otra cosa es un arbusto. Entonces, el arbusto va de 0 a 4 metros y el árbol va de 0 a 20, 25, 30 y ahí va para arriba. Siendo la misma especie. No, un arbusto ¿O son separados? son separados. Diferentes. El árbol es por la medida, por la altura. Entonces, para decir que tenemos un árbol, tiene que tener más de 4 metros. ¿Ves? Entonces, ok. si hacemos algo que tiene 4 metros, es un arbusto. En casa
si hay jardín, lo que podríamos tener es un arbusto. Un arbusto, porque el árbol se podría tener, pero el árbol a futuro nos va a poder dar problemas de la parte de las raíces, nos puede dar problemas con las ramas que caigan a la casa, pueden ser que taquen algún tipo de desagüe, porque mucha gente la gente dice, mire, es que este árbol, el roble sabana principalmente, es que este árbol hace mucha basura. Y ve, yo ahí sí no estoy de acuerdo. Ahí yo me revelo porque el que hacemos la basura somos los humanos, Eso el es árbol verdad, no. eso es cierto. El árbol no. El árbol es un proceso, más bien esas hojas se vuelven en abono, en compostaje y todo, y va con microorganismos y todo, y va otra vez para la tierra. Eso tenemos ahí. Tenemos también otros tipos de especies, como el cortés negro, el cortés amarillo, el que dice usted que se vea mucho allá. En San Joaquín Hablemos de Flores del cortés amarillo. Del cortés amarillo. Yo la primera vez, don Edgar, que lo vi me impresionó mucho porque estábamos haciendo un tope en Venecia de San Carlos. Entonces, a la par de la iglesia de Venecia, para los que somos sancarleños, nos va a dar muy buena referencia. Es un árbol impresionante que florea espectacularmente amarillo. Preciosa, sí. Aquí lo tenemos atrás. Ahí está también, sí. Ah, bueno, buenísimo. perfecto, sí. De hecho, podría parecer similar un poquito al roble sabana, solo que en amarillo. Ajá, y ¿verdad? también tenemos el cortés negro, que sus flores son como más moraditas. Pero hay otro árbol de estos de cortés amarillo que está en San Joaquín, en la iglesia de San Joaquín de Flores. Sí, también. Entonces toda la gente, lo digo porque en la casa tenemos autos antiguos, Ajá. entonces llegamos a sacar fotos ahí al árbol, el auto antiguo abajo y el árbol arriba. A mí Entonces, lo que me llama precioso. la atención de este en específico, Edgar, es que usted puede observar, y Lai, cuando vayas allá o ahí en Heredia, lo vas a observar, es todo el verde al fondo y en medio del bosque se el diferencia amarillo. completamente el cortés amarillo. Ahora, hay dos tipos también que, digamos, cuando vamos por la ruta 27, Sí. que se ve mucho, y ese no es cortés amarillo, es un árbol de gallinazo. Un árbol de gallinazo, otra especie nativa de aquí. ¿Y cuál sería la diferencia entre ellos? Hay muchas cosas, digamos, vamos a ver, la floración es diferente, los pétalos son diferentes, las vértebras o las brácteas de las hojas son diferentes, entonces son especies diferentes, como nosotros. Los tres somos humanos, pero tenemos diferencias. Ok. En los árboles sucede exactamente igual. Tal vez la comparación es un poco drástica, pero es muy relativa, parecida al árbol. Ahora, tenemos otros árboles que también son atrayentes de aves, como el huitite. El huitite es un árbol muy conocido aquí, se utiliza mucho para la gente que tiene orquídeas y todo eso, y entonces lo utilizan. El huitite da una semillita color naranja y sabe mucho a papaya. Entonces las aves lo utilizan mucho. Y otro que tenemos es el tucuico. El tucuico es un árbol que también, principalmente los jilgueros, les gusta mucho, porque yo lo comparo con una mata de café. Sí, se parece mucho. Ajá, Ahí lo estamos la viendo, planta de sí. café. Entonces, ¿qué es lo que hace el tucuico? El tucuico por lo general viene, da el montón de semillas en las hojas, da una floración blanca y después se pone rojo. O sea, muy parecido al café. Y ese tiempo de florecer al rojo Es muy rápido. Es rápido. Es rapidísimo, sí. Podemos a un par de semanas, si acaso. Ok. Entonces las aves lo utilizan mucho. Dentro de los que tenemos acá, ¿verdad? Hay varios tipos de tucuico montaña, hay otros tipos de tucuico, que muchas aves lo aprovechan ¿No para... importa el frío o lo caliente, ¿verdad? Bueno, el tucuico es más de altura. Más de altura. pero sí se reproduce en climas calientes. Vea, ese tema que usted está tocando es muy importante. Hay plantas o árboles que nosotros podemos traer de alturas. Entonces, un ejemplo, yo puedo tener un árbol, no sé, ahorita se me ocurre la guanábana, por decir un ejemplo, y lo siembro en una parte fría. Lo que pasa es que el desarrollo de él y el crecimiento y la producción no va a ser igual que si fuera un clima más cálido. Okay. ¿Ves? Pero el árbol se va a mantener ahí, se va a reproducir y todo, se va a ambientar, por decirlo así, pero la producción no va a ser la misma. ¿Qué tal sería el tucuico para temas de reforestación? O digamos, o para tener en parte comunitaria. Todo lo que sean árboles es reforestación. Todo lo que sea árboles, tengan por seguro que estamos sembrando oxígeno, ¿verdad? Entonces, un árbol, sea el que sea, gallinazo, tucuico, bueno, el único que tengo problemas es con la laurel de la India, pero él no tiene la culpa. Pero otros tipos de árboles, esos son exóticos, ¿verdad? Los cipreses también, esos no son tan allá porque son más exóticos. Pero todo, digamos, ¿qué tenemos ahí más? Si no me equivoco, hay en la lista. Ahí veo la uruca también. La uruca, ok, hablamos ahí del malinche también. Malinche. El malinche es un árbol muy bonito también. Tenemos imagen del malinche. El malinche da una flor color lila muy linda. Ahí está la uruca, que era el que decía. Ajá. Y vamos a ver, ahí ¡Ay, está el qué malinche. hermoso! Precioso. El malinche, perdón, aquí estoy cometiendo un error. El malinche es el que nos da la florcita roja. El que nos da la flor color lila es el jacaranda. El jacaranda es el que nos da la flor color lila muy bonito. Por el lado de San Pedro y todos estos lados aquí de Curriabat se ve mucho ese árbol. Qué lindo, está espectacular esta explicación, de verdad, don Edgar, porque
vamos a muchos lugares de nuestro país y tal vez no identificamos el nombre correcto de ese árbol o lo tenemos en la casa y ni Exacto. siquiera explicamos qué tenemos, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Otro tema también que se nos da mucho, ahora es cuando uno va para Cartago. Cuando empieza a subir Uchomogo, se va a ver todo eso color naranja. Entonces, todos esos son árboles de poró. El árbol de poró se utilizaba mucho antes para las siembras de café, más que todo para la sombra, pero por ciertas cosillas que han venido pasando con la roya, entonces se han venido eliminando. Pero el poró es un árbol muy bonito también, un árbol que nos da una floración color naranja intensa y es hasta comestible. Esa es la ventaja, la podemos comer. Hay muchos tipos de árboles que... Ahorita que hablamos del Malinche, como el chicasquil, perdón. tiene un color Este que muy tenemos aquí. bonito, ajá, el que tenemos ahí en la pantalla. Tiene un color muy particular, un rojo bastante vibrante. ¿Esto es lo que atrae a las aves o desprende tal vez algún tipo de olor o algo distinto No. que haga que las aves Digamos, lleguen? el malinche no es tanto para aves, el malinche es más como más maderable. Ok. Igual nos pasa con el lorito. El lorito es muy parecido y mucha gente lo confunde con el árbol de jocote. Porque el árbol de jocote, la flor es muy parecida, perdón, la hoja es muy parecida al árbol de malinche y al árbol de lorito. El árbol de lorito no nos presenta floración, pero sí nos da una vainica roja. Y dentro de esa vainica viene la semilla. Ley, ¿usted nunca fue a pear jocotes? No, No. no, ¿Usted, nada don más me los Edgar? comía. En la época de estudio sí, pero es muy peligroso porque los árboles de jocote muy, muy quebradizos, entonces vienen al suelo. No, riquísimo. Era, usted se ponía una bolsita de Ajá. sal, se subía, bueno, carajillo, ¿verdad? Y ahora yo no lo puedo casi que ni hacer, pero uno se iba y agarraba El el jocote, jocote, lo pasabas sí. a la sal y te lo Me comías hubiera encantado delicioso. verte de niño. Sin lavarlo, Creo sin que lavarlo. eres como Sin muy, lavarlo. muy Sin lavarlo, niño sí. explorador. Es que, y descalzo, se subía uno. Entonces, habían varios tipos de jocote, y este siempre lo cuento. Está el jocote tronador. Tronador, el que es, grandote. es el que usted mastica y Sí. hasta que suena. Ajá. Riquísimo, riquísimo. Sí, entonces el jocote, el árbol es muy quebradizo, entonces Ajá. hay que tener cuidado cuando uno lo está bajando porque se puede venir con todo y árbol, ¿verdad? Y solo es una época del año que da Sí, fruto, ¿verdad? principalmente pues, en julio, si no me equivoco. Me parece, en ¿verdad? julio. Sí, sí, sí. En julio es la única época. ¿verdad? También se utiliza mucho como árbol de cerca para las fincas. Ajá. Se utiliza mucho. Hay otros tipos de árboles como el jinocuaje o el indio pelado, que es lo mismo. Hay uno que también. no quiero que se nos quede por fuera y es hermoso y es jacaranda. El jacaranda, Ajá. sí. Tenemos Ah, imagen. Ahí está. el Ahí jacaranda. está. Ah, bueno, Nuestros compañeros perfecto. que andan así un paso adelante. Ajá. Es el árbol color, la flor es color lila, es precioso. muy Es lindo. muy lindo. Sí, se ve también aquí en Valle Central. Uf, ¿verdad? claro, Mucho. ¿no? dónde Estamos hablando de proviene? San Pedro. Es un árbol nativo, Ok. proviene de todo Centroamérica, Ok. pero principalmente se cultiva más en estas partes de aquí. Qué hermoso. Sí, el árbol de jacaranda, la floración de él es muy, muy, muy duradera. Dura más que la flor digamos, del roble sabana, que dura de un día para otro. Claro. Entonces, y el jacaranda también nos da mucha sombra. Es un árbol que da mucha ¿Dónde sombra. podemos encontrarlo acá? Bueno, Que se acuerde, en sí. Curriabat, por Ajá. el SEC, por donde está Ok. el SEC, hay mucho. Hay Hay un varios. día Hay por varios. ahí. Ajá, hay muchos subiendo ahí la cosita del SEC. Y en San al Pedro pueblo. decía. En San Pedro Hay mucho. había uno, si no me equivoco, en el parque hay uno. Ok. En el parque hay uno y por la Roosevelt, si no me equivoco. ¿Estas también. flores tienen olor o no? Algunas tienen olor, digamos, pero por lo general es muy difícil porque están muy altas para darle Claro. el olor. Pero hay aves como el picaflor, ¿verdad? Que conocemos, que es el que se aprovecha del néctar y las abejitas y todo eso y polinizan unos con otros. Claro. Acuérdense que tenemos árboles machos y árboles hembras, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, el de papaya, tenemos papayas machos y papayas hembras. Entonces ahí en agricultura se hacen varios tipsitos que uno puede ayudarle, pero estos aves y las avispas, las abejas, perdón, nos ayudan mucho a la polinización. Don Edgar, usted hablaba ahora del compostaje. ¿Qué tema más importante ese? Porque de hecho tenemos que planear para ver si hacemos un reportaje ahí y de dónde podemos hacerlo. Para la gente que tal vez no tenga información o quiera aprender, ¿hay algún lugar donde usted nos recomiende? Bueno, el compostaje es muy fácil hacerlo. Ajá. De hecho, lo podemos hacer en la misma casa. En la misma casa es algo sencillo. Más bien después podemos hacer un programa de Claro. hecho, Eso estaría a eso. muy chiva. Sí, sí. Pero el compostaje usted lo puede hacer en su propia casa. Ahora en internet hay mucha información. Pero digamos, un ejemplo. Voy a dar un ejemplo muy rápido. Nos conseguimos un tarro de esos de 5 litros o galones de pintura. Le hacemos un huequito en la parte de abajo, no en el suelo, sino en la parte de abajo. Eso es más que todo para el exhibiado. Entonces, un ejemplo, día 1, como el día que empezó a hacer ejercicio, ¿verdad? Día 1. Entonces, qué sé yo, la hizo una sopa. Aplicó papa, chayote, zanahoria, le quitó las cáscaras. Entonces, esas cáscaras usted trata de picarlas, hacerlas entre más pequeñas vayan. Entonces,
aplica una capa, la primera capa de ese día va a ser eso. Ok. Entonces, hay una cuestión que se llama semolina de arroz. La semolina es como para evitar malos olores y mosquitos y todo eso. Después de eso, ponemos una capita de semolina y lo dejamos. Al día 3, 4 vino, hizo un picadillo de chayote, por decir un ejemplo. Entonces igual las cáscaras de chayote, sobre un poquito de arroz, de frijoles, entonces lo revolvió todo y le aplicó. Y otra capita de semolina y ahí va, día 4, 5, 6, hasta llegar arriba. Las cáscaras de huevo hay que molerlas bastante para poder romper las moléculas y que ellas empiecen a actuar, para que el calcio empiece a funcionar. Ok. Qué sé yo, hicieron plátanos maduros, plátano verde, no sé, todo lo que son cáscaras, siempre y cuando 0 carnes, 0 huesos y 0 aceites vegetales. Ok. Eso no. Y entonces ya cuando llegamos al final, entonces ese huequito podemos poner un taponcito de corcho para empezar a sacar el exhibiado. El exhibiado es como el caldito, por decirlo de alguna manera. Ese caldito no se bota, eso usted lo diluye en agua y se lo aplica a foliar a las plantas y son... Qué interesante, exactamente. atomizador. Un atomizador, y entonces esos son tipo de vitaminas y muchos aminoácidos que van para las plantas. Entonces ya a los 2, 3 meses, cuando ya usted tiene ese tarro ya lleno, que ya lo llenó, lo deja unos 15, 22 días, un mes puede ser, entonces ya usted va, saca, lo revuelve bien y va y se lo aplica a sus plantas. Tarea, vamos a ir a hacerlo ahí para que la gente aprenda cómo... Me encanta. Y hay se otro hace. más fácil que es de abonos de frutas dulces. Ese es muy fácil. Digamos, un ejemplo, vamos al mercado o a la feria. Yo a veces voy a la feria, casi a las 12, 1 de la tarde. Entonces me regalan, no las compro, me regalan la sandía, el melón, bananos, todas las frutas dulces que me encuentre, papaya, las frutas dulces. Vengo y hago como un tipo de ensalada de frutas, pero bien picado. Entonces, más o menos un espacio, unos 30 centímetros de frutas y luego relleno un poco más, como un 60% más de agua, pero con melaza. Entonces, con la melaza o miel de pulga. Entonces, eso lo revuelvo bien. Y ahí... Todos los días lo estoy aplicando durante 8 días y después ya cuando a los 8 días eso está ya, la melaza absorbió todos los nutrientes de las frutas, lo transformo en ya, lo hago licuado, perdón, lo cuelo y ya empiezo a aplicar las plantas. Todos estos tips Y hay que aplicarlos, ¿verdad? Y esas frutas no las boto porque lo puedo meter en un compostaje. Ok. Buenísimo. Ahora nos toca empezar a implementar, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrarlo en redes sociales y WhatsApp? Ok, estamos en Facebook como Jardines Bugambilia Ajá. CR y en WhatsApp estamos en el 8874-1228 y el de la oficina es 2234-1338. Gracias, don Edgar, Con por mucho toda gusto. esta información, porque creo que aprendimos un montón, ¿verdad? Montón. Muchísimas Ahí está, gracias. entre el roble, el cortés, el malinche, jacaranda, urucahuitite, tucuico. Tucuico. Ajá. Y el poro, cuando va para Cartago, que ya sabe que está el poro ahí. Nos queda hablar de un día del de Guanacaste. Ah, me contaron que las árbol de orejas. semillas se usaban antes para lavar ropa y todo. Sí, el árbol de orejas. Igual que sabe cuál, que este árbol que tiene las flores moradas, una enredadera Ajá. que se utiliza para lavar ollas también. Ahí está. Bueno, Perfecto. datos curiosos. Así Don que, Edgar, muchas gracias. gracias. Con mucho gusto.